Que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta preciosa y hermosa. Ahí estamos, hermanos, siempre atentos a la palabra bendita del Señor. Y nuestro hermano con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Agradecemos al Todopoderoso por la oportunidad maravillosa que nos concede estar en la casa del Señor. Dios bendiga a los líderes. El líder mayor, nuestro amado pastor Raúl Hernández. Al hermano Germán Campos, líder de los Ujieres. A la hermana Alba Iris, líder de las damas, con X título. A la hermana Marina, ¿verdad? Líder de los niños. A la hermana Pilar, líder de los jóvenes. A la hermana Rebeca, líder del grupo de alabanza Emanuel. Hace algún tiempo, hermanos, no se veía tanta la bendición como se ve ahora. Hay grupos, hay líderes, no falta un líder de caballeros, no falta un título de las damas, un título de los niños. Esto se va a dar con el tiempo, amados hermanos. Pero sobre todo Dios bendiga a la hermana líder también de estos arreglos florales. Lirios blancos y rosas rosadas. Lo gozábamos el viernes a la distancia viendo este arreglo tan hermoso. Así que cada quien trabajamos en la rama, pero lo hacemos con solicitud para el Señor, amados hermanos. Así que bienvenidos a la casa del Señor. Quiero verles y saludarles. Después de saludarles, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7. A la gloria del Eterno. Gracias Dios, aleluya, gloria a Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Dios bendiga a los amigos, los hermanos que nos visitan. Anoche estuvimos a casa llena y hoy, hermano, no es la excepción. Me alegro porque cada día hay rostros nuevos. Y esto es de bendición porque la atracción es Cristo y da a entender que el hombre tiene la necesidad de oír, de reverenciar, de escuchar el consejo de nuestro Creador. Alabado el Cordero de Dios. Mateo capítulo 7 y el versículo 7. A la gloria del Eterno. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Oramos al Eterno. Padre, le damos gracias por esta palabra, oh Dios. De una manera especial, Dios mío, pedimos la cobertura de lo alto, Señor, que toda mente, todo corazón congregado en esta tarde podamos ser cubiertos de su gracia, Señor, y ser edificados por medio de su palabra, oh Dios. Ilumina a los jóvenes, Padre, las ancianas, los hogares, los ministros, los niños, Señor, y todos, Padre, las doncellas, Señor, los amigos, Padre, de una manera especial, ministranos a través de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Alabado el Cordero de Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Kevin.
y al hermano Ronald, que debutaron por primera vez anoche en la fila de la juventud, jóvenes en victoria se llama. Alabado el Cordero de Dios. Así que qué bendición el crecimiento en la obra del Señor. El tema de esta noche, amados hermanos, le he titulado La oración y el complemento. Alabado el Cordero de Dios. El tema de la oración es tan vital en la vida del creyente y es en cierto modo un misterio que el que no tiene a Cristo en su vida no entiende. Y muchas veces nosotros, aún en condición de cristianos, no conocemos con claridad el proceso de la oración. Alabado el Cordero de Dios, porque tenemos un Dios altamente poderoso, soberano, eterno, que todo lo puede, todo lo sabe y no hay nada imposible para Él. Y abre las puertas de la oportunidad para un pueblo creyente, para bendecirnos, para cubrir, amados hermanos, absolutamente todas nuestras necesidades. Pero para obtener dicho beneficio, de hecho Dios ya lo ha hecho para el que cree. Pero hay un proceso, hay una especie de actividad que debe de accionarse en su vida y en mi vida. La ley de la física dice que todo efecto tiene una causa. Y toda causa produce un efecto. En el caso nuestro, el efecto es, pudiéramos utilizar en ese espacio una obra realizada, es un efecto. Pero para que ese efecto esté ejecutado, se necesita una causa. Y es la misma ley que aplica a la física en las grandes creaciones de Dios, como las constelaciones, galaxias, planetas, estrellas, etcétera, etcétera. El mismo mar. La misma ley funciona en las creaciones grandes como en las más diminutas, porque el Creador es el mismo. Alabado el Cordero de Dios en esta noche o tarde. Y ahí es donde la ciencia no puede explicar, hermanos, porque vemos los cielos, la tierra y el mar. Obviamente no lo ha creado un arquitecto humano, ni ningún constructor de índole humana, pero es un efecto. Ocupa la creación aún del mismo hombre, ocupa un efecto. Y ese efecto, para que se haya ejecutado, se necesita una causa. De ahí nacen las teorías del hombre, de la ciencia, queriendo explicar de dónde es la procedencia de nosotros, los seres humanos, y de la creación especial o general. Gloria a Dios. Inventan teorías como el Big Bang, la evolución, entre otras falsas teorías. Pero la realidad es que no quieren dar paso a la razón y entender que la causa de todo lo que vemos de nuestra misma naturaleza nos lleva y nos vuelve a llevar al Creador, al único Dios soberano, el Creador de los cielos y de la tierra, que existe, hermanos, como el aire que respiramos. Alabado el Cordero de Dios. Él es la causa de todos los efectos, la creación realizada por su poderosa mano. Alabado el Cordero de Dios. Y es lo mismo que aplica, amados hermanos, en el ámbito de pedir a Dios. La oración y el complemento es el tema. En la oración, o a través de la oración, nosotros hablamos con nuestro Padre Celestial. Y Él nos responde. Hay muchas
hay muchos canales que el Dios eterno utiliza para respondernos. En realidad muchas veces solo está de extender la mano y echar manos a la bendición. Pero a veces, hermanos, ni eso queremos hacer. Gloria a su nombre. Aunque el Creador esté proveyendo, nos esté contestando, gloria a Dios, pero no queremos hacer la parte, no queremos producir la causa que va a causar un efecto. Es lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, cuando oramos, nos dirigimos al Eterno y le decimos: Señor, dame un corazón perdonador, que pueda perdonar al que me ofende, a mi enemigo, al que me maltrata. Y Dios en su misericordia nos responde y nos capacita más de lo normal para superar eso que le estamos pidiendo, con el fin de tener la capacidad plena de perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo que nos ofende. Pero no producimos la causa que conlleve a perdonar al hermano. Y Dios ya nos ha respondido, Dios ya nos ha dado la capacidad para perdonar. Solo falta que usted produzca esa chispa de causa para que se efectúe la obra y el perdón sea manifiesto en la vida. Así es como trabaja, amados hermanos, el Señor, Dios Todopoderoso. Casi nunca se ve una obra 100% realizada así de la nada. Por lo menos, hermanos, Dios siempre requiere del ser humano una acción positiva. En Juan capítulo 5, aquel ciego de 38 años de estar postrado, en ese caso especial Dios no le exigió nada, solo le preguntó, salió del maestro: ¿quiere ser sano? Señor, llevo 38 años y siempre que las aguas se mueven e intento llegar, otro llega primero y no he podido hasta ahora. Pero la pregunta era: ¿quiere ser sano? Alabado el Cordero de Dios. Y Dios le dijo: toma tu lecho y anda. Pero le dijo que tomara el lecho, que levantara la cama. Gloria a Dios. Esa es la acción mínima que el maestro le pidió. Cuando Dios alimentó al pueblo durante 40 años en el desierto, le daba pan de nobles, maná del cielo, dice la palabra del Señor. Pero no caían, hermanos, del cielo pupusas, baleadas, chuchitos, cosas parecidas. No, no, no. Eran semillas en forma de cilantro que el pueblo salía a recogerlo, a procesarlo para preparar un pan que el Eterno quería ver la acción del pueblo. Alabado el Cordero de Dios. Esa era, hermanos, la causa que el pueblo para llevar el pan a su boca. Entendemos el punto. Dios viene para darlo, para servirlo ya listo de comer. Pero Él quiere ver un accionar de su pueblo. Quiere ver, hermanos, un accionar, una causa positiva en nuestras vidas, y Él hace el resto. Alabado el Cordero de Dios. Es así como se mueve el Todopoderoso. Aleluya. Una reflexión decía que un hombre pedía un pez, pero el Señor le proveyó una caña para ir a cazar el pez. Gloria a Dios. Y ese, para mí, Dios bendiga a los hermanos que les gusta el arte de pescar. Fíjense que eso es un ejemplo vivo de lo que estamos hablando. La causa es que el hermano se despoja de su descanso, de su sueño, toma la llave, enciende el carro, agarra la caña y se va al río, al mar, a tirarla. Es así, merito. Y el efecto es una marea buena. Cuando la hielera ya se ve llena, eso no es que nació ahí. Eso es que hubo una causa para que aquí hayan peces ahora. Es la manera como
aplica la ley de todas las cosas. Es el complemento, amados hermanos. Muchas veces pedimos, pero Santiago dice que pedimos mal y por eso no recibimos, porque Dios ya ha provisto lo que estamos pidiendo. ¿Es cierto? Ya nos ha capacitado. El problema es que no producimos la causa para ver la obra realizada. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. La oración y el complemento no es, amados hermanos, que sea una enseñanza en contra de la fe, antife, de ninguna manera. Pero el apóstol Pablo o Santiago escribe, Santiago capítulo 2 y el versículo 17 dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, yo puedo tener fe, amados hermanos, de que voy a recibir. Pero ¿y si Dios ya me provió y no emano la causa? No extiendo mi mano para echar mano de la provisión que Dios me dio. Alabado el Cordero de Dios, que Dios ya ha provisto. Eso es lo que sucede muchas veces y no entendemos el complemento. Dios dice, pedí y se os dará. Pero una vez que para recibir, cuando Él da, hay que extender la mano y tomar lo que Dios nos ha provisto. Bendito sea el Señor. De otra manera nuestra fe sería vana. Si no hay obra, si no hay causa, si no hay una acción positiva en relación a lo que estamos pidiendo. Dice que los hombres iban en tiempo de fruta a comer mangos. Y llegaron al árbol lleno de mangos. Dijeron, vamos a esperar que caiga. Cayó el primero y uno de ellos comenzó. De repente ya había recogido 4 y le pregunta al otro, ¿y usted cuántos ha comido? Ninguno, dijo. ¿Por qué causa? Yo llevo 4. Estoy esperando que me caiga en la boca, dijo, para empezar a disfrutar. Alabado el Cordero de Dios. Pero ahí está el árbol que el Eterno había provisto. El problema es, hermanos, que muchas veces no actuamos. Pedimos, tenemos fe, pero pedimos mal o somos demasiado haraganas. Ahí está la palabra. Un proverbio dice, el perezoso mete la mano en el plato y se cansa de llevarlo a la boca. Demasiado trabajo del plato a la boca. Pero para estar en el plato hay un proceso, independientemente que sea el menú que está comiendo. Esta es la misma ley que aplica en todos, amados hermanos. Si le decimos al Señor, dame para un mes de la mensualidad del carro, estaríamos pidiendo mal. Pero si le pedimos un ingreso, un empleo, entonces estaríamos pidiendo bien. Y entonces, hermanos, nos garantizamos de tener la bendición en días futuros si nos movemos en obediencia con el Dios eterno. En la misma salud, el Señor nos ha provisto salud. Pero tenemos que accionar. Tenemos que, hermanos, poner de nuestra parte, bendito sea el Señor, para que Dios pueda de alguna manera obrar en nuestras vidas. Él hace su parte, porque el Señor no falla, no miente, pero Él quiere ver la acción nuestra. A aquellos leprosos les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. En ese caso es un caso especial porque los leprosos estaban su piel sucia, maloliente, infectados por una enfermedad incurable. ¿Podía el maestro limpiarlos instantáneamente? Sí, podía, pero no lo hizo. Aún estando sucios de su piel, carne putrefacta,
Pero les dio una palabra de esperanza cuando ellos le dijeron: si quieres puedes limpiarnos. Les dijo: váyanse y presenten la ofrenda al sacerdote como manda la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que una vez que el leproso era declarado limpio, sano de aquella enfermedad incurable, tenía que presentar al sacerdote y hacer una especie de ritual, hermanos, declarándose libre, puro, y de esa manera poder ingresar al campamento de los sanos, de los salvos. Gloria a Dios. Y estos hombres podían ver: me tengo que presentar, pero no he sido declarado limpio. Aún está la lepra en mí. Pero creyeron y dieron el primer paso de fe, e iban pensando qué tipo de ofrenda iban a llevar al sacerdote, porque la palabra era: presenten al sacerdote la ofrenda como manda la ley. Quizás un par de tórtolas, la ofrenda para pobres, un par de palominos. Estos iban pensando cómo obtenerlos para llevarlo al sacerdote. Pero dieron el primer paso de fe. Y esto les contó, hermanos, delante de Dios. Y en lo que iban caminando, el segundo, el tercero, la piel se les iba limpiando. Dios empezaba a obrar de tal manera totalmente limpios, porque creyeron a la palabra del Señor, porque fue una causa que llevó a ver, amados hermanos, una obra realizada. Un efecto con todo el lujo de detalle que dice la ley de la física. Alabado el Cordero de Dios. Aleluya. Así sucesivamente. Todas las cosas Dios nos las ha provisto y las provee. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso de fe para tenerla de parte del Eterno. Pedid, se os dará. Si Él dice que si pedimos se nos va a dar, porque así es. Una vez más recalco, el problema: pedimos, Dios nos da, pero mucho trabajo obtener la provisión para nosotros muchas veces. Y ya tiene meses, años la provisión. Dios ya provió, pero nosotros no vemos, no actuamos, no hacemos las cosas como deben de ser, amados hermanos. Pero Dios, que no miente, Él ya ha provisto. Alabado el Cordero de Dios. Mateo capítulo 6, los versículos 6 y 7 dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Alabado el Cordero de Dios. Y muchas veces, hermanos, seguimos pidiendo y Dios ya ha provisto, pero no hemos reconocido, no visualizamos el método de canalización que Dios utiliza para traer la bendición a través de la cual nosotros estamos pidiendo. Pero dice que Él nos ha de recompensar en público lo que pedimos en secreto. Palabra del Señor. Esa es la parte de Dios. Esa es la promesa con excelencia que hace el Dios que no miente a un pueblo creyente, al pueblo que confía en el Señor y que pide con fe. Alabado el Cordero de Dios. Y no importa que tengamos poca fe, que tengamos gran fe o que tengamos la fe perfecta. Dios que hace las cosas es el mismo. Para Él nada hay imposible. Gloria sea al Señor. Él ha prometido, Él cumple. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que no miente,
que tiene el poder de resucitar muertos, de sanar la enfermedad, cual sea el nombre o título que le da la ciencia. Para mi Dios no hay nada imposible, porque todo es posible para el Eterno. Alabado el Cordero de Dios. Así que pedir y se os dará es la promesa de Dios. No está diciendo pedirle al vecino, pedirle al pariente. No, se refería a Él, a Dios, al que puede proveer todas las cosas, al que nos provee conforme a nuestras necesidades si pedimos dentro de su voluntad. Alabado sea el Señor en la parte de Dios, la promesa de Dios. Pero prosigue el complemento. Después que Él dice que hay que pedir y que Él iba a dar, dice la segunda parte, porque el tema es el complemento, la oración y el complemento. El complemento es buscar y hallaréis. Alabado sea el Señor. Pero si solo pido y no busco, hermanos, ¿cómo voy a hallar lo que yo deseo por lo que yo estoy pidiendo? Está pidiendo mal. Es como que yo pidiera algo y aunque lo vea que está ahí, no he hecho manos de Él, no lo busco, no me preocupo, porque quiero que allí donde yo estoy ahí se complemente todo y quiero solamente el efecto, pero no emano ninguna causa, ninguna acción, ninguna motivación que amerite recibir lo que yo estoy pidiendo. De hecho, algunas veces pedimos palabrería y cuando terminamos la oración no nos acordamos de qué hemos pedido. ¿Cómo vamos a buscar algo que no sabemos lo que estamos pidiendo, amados hermanos? Entendemos el punto, la sabiduría, cómo debemos de pedir. Si yo pido algo y al terminar mi oración no supe lo que pedí, excepto algunos tópicos, mi familia, el pueblo, el pastor, Israel, etcétera, etcétera. Algunas peticiones que sí sabemos lo que pedimos. Pero la mayoría, hay muchos creyentes que no saben lo que piden. Este tipo de oraciones Santiago las pone aparte y dice: estas entran en las que piden mal, porque no saben lo que piden. Y si no sabemos lo que pedimos, ¿cómo vamos a buscar para hallar lo que pedimos? Pareciera que somos una repetidora, hablamos, hay que se acuerde Dios y que me responde en el tiempo de Dios. Esa es poca fe. Pero cuando estamos seguros de lo que estamos pidiendo y de que el que se ha comprometido dice: pedid y se os dará, basado a esa promesa, yo pido y busco lo que pido. Entonces mi Dios está, hermanos, presto para responderme, para proveer lo que yo o por lo que yo estoy pidiendo, sencillamente como eso. Y aquí se pide bien, en la voluntad del Eterno. Pero el creyente que no ha sido instruido en la oración, pedimos y pedimos y no sabemos lo que pedimos. Es la verdad. Si de 500 palabras en una oración de media hora, tal vez unas 10 nos acordamos, y las 490 no supimos lo que pedimos. Quizás era mejor orar ese tiempo, aprovechar para adorar a Dios y luego recalcar lo que Él sabe que necesitamos. Peticiones pendientes que estamos esperando y que Cristo está a punto de contestarnos y de respondernos, y lo vamos a ver, como dice el pasaje, en público, cuando Él haya respondido y nosotros visualicemos la bendición de Dios y echemos mano a ella. Alabado sea el Cordero de Dios. Buscad y hallaréis, es el complemento. En el caso de Abraham, hermanos, pareciera un contraste con el caso que sucedió en la iglesia primitiva cuando Pedro estaba preso en la cárcel. En el caso de Pedro, Dios obró un milagro instantáneo.
Los hermanos estaban encerrados a puerta cerrada por causa de una persecución. Y la oración llegó a Dios y Dios tomó a bien sacar en libertad al apóstol, abriendo 4 portales de guardias que pasó libremente, como que no había nada en ese lugar, por la mano de Dios. Pero milagros extraordinarios no suceden siempre. Ni todos tenemos el mismo nivel de fe, ni la capacidad para mover la voluntad de Dios para que obre de una manera especial, como lo hizo con Pedro. No es que Dios no pueda hacerlo, por supuesto. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no, porque todo es posible para Dios. Alabado el Cordero de Dios. Pero para nosotros, los que esperamos recibir el milagro, recibir la obra, la cosa cambia. El nivel de fe suya no es el nivel de fe que yo tengo, ni la convicción suya es mi convicción. Dios nos ha dado a cada uno con diferentes niveles, pero Él dice que pidamos que nuestra fe sea aumentada, y Él ha rogado al Padre que nuestra fe no falte. Es tan vital la fe, amados hermanos. En contraste con el caso Pedro, en tiempos de los apóstoles, vemos otro ejemplo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 14 y el versículo 14 en adelante hasta el 16. Vinieron unos hombres, unos reyes, e hicieron guerra contra las ciudades de Sodoma, Gomorra, entre otros pueblos. Se llevaron cautivo a las mujeres, muchas personas, los bienes. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham. Y cuando Abraham supo que se habían llevado a su pariente, no se puso a orar, aunque él tenía la fe y la confianza en el Señor. Era llamado amigo de Dios, un hombre de fe que creyó en la palabra del Señor y salió de su tierra y de su parentela. Y en todas las características Abraham se destacó como un siervo fiel al Dios eterno, bendito sea su nombre. Pero cuando supo lo de su sobrino Lot, tuvo un accionar positivo. Se activó en el patriarca una causa que llevó, hermanos, a una obra realizada, un efecto totalmente claro con todo lo que dice la ley. Dice que tomó 318 criados de su casa y salió a buscar a Lot. Y les cayó a la noche y recuperó los bienes, el botín, a sus siervos y a todas las mujeres. Porque Dios estaba con el siervo. Pedí y se votará. Es probable que Abraham pidió dirección a Dios y Dios estaba con él. Dios iba guiándole basado a su promesa de pedir y se votará. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados, solo pedir, como me quedo yo muchas veces. ¡Aleluya! Abraham pidió, pero también accionó y se activó, hermanos, una causa, y se motivó y fue a buscar lo que él, o por lo que él estaba pidiendo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y en respuesta vemos una obra gloriosa. A eso se le conoce el complemento de la oración. Cuando usted pide, pero al mismo tiempo acciona y reacciona en relación a su petición, Dios obra sin ninguna dificultad. Dios provee y bendice y prospera nuestro camino cuando pedimos y actuamos a la misma vez. Un hermano decía, orando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Hay que orar, pero también hay que actuar. No podemos orar
de aquí para afuera, pero en nuestras manos, brazos cruzados, inertes. No actuamos, no echamos mano a la bendición que Dios ya nos ha dado. Bendito el Cordero de Dios. Así trabaja Dios, o por lo menos así se nos instruye en su santa palabra. Y es para el pueblo creyente, los que tenemos como regla de oro la santa palabra del Señor. Clamar y actuar a la vez. Ahí Dios se glorifica. En tiempos de Saúl, cuando era joven, su padre Cis había perdido unas asnas. Y le dijo a Saúl: ve y anda a buscar las asnas, llévate unos criados y busca. No se puso a orar: sí, Señor, tráeme las asnas a la casa. Envió a Saúl su hijo, gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 9, el versículo 3 y el versículo 20. En uno aquel muchacho sale en busca de sus asnas, o de las asnas de su padre, que habían perdido. Es probable que oraran porque tenían la instrucción del Eterno. La ley de Dios ya estaba escrita en tiempos de Saúl. Pero también se ve un accionar de aquel muchacho. Primera de Samuel 9:20 dice: Dios le responde, y se ve con claridad, hermanos, que aunque él andaba haciendo el esfuerzo físicamente, Dios le dice, o Samuel le dice: de las asnas no te preocupes porque ya han sido encontradas. Alabado el Cordero de Dios. Quiere decir que Dios estaba detrás del asunto, pero le motivó a ver la acción de aquel joven que no pidió que llegaran los animalitos a la casa. Si esa hubiera sido una oración, hubiera pedido mal. Todavía estuviera esperando que llegaran. Alabado el Cordero de Dios. La fe sin obra es muerta. Hay que tener fe, pero hay que visualizar la bendición que estamos pidiendo. Es así, amén. Alabado el Cordero de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. De la Biblia. Un Dios ordenado. Un Dios que se complace, hermanos, de ver por lo menos lo mínimo de su accionar, de mi accionar, y pueda ser positivo en nuestra acción, en recibir, en ver una obra realizada. Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante nos presenta un caso. Una mujer tenía 12 años de padecer de una enfermedad que había sufrido mucho, testifica las Sagradas Escrituras. Había gastado todos sus bienes y tuvo antes en médicos, pero no había mejora para ella. Antes le iba peor. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, del Dios nuestro. Y hablaban, hermanos, de aquel que estaba en su ministerio floreciente, que hacía milagros, limpiaba leprosos y hasta resucitaba muertos. Y a los pobres les predicaba el evangelio, las buenas nuevas, el año de salvación. Cuando ella escuchó de Jesús, fue motivada y dijo en sí: si tan solo tocara el borde de su manto, yo sería sana de esta mi enfermedad. Era un punto de vista bien claro de esta mujer. Estaba bien plantada, bien fundada en su fe. Quizás antes había orado a Dios, pero no había recibido porque no había tenido la oportunidad de accionar positivamente y causar un efecto positivo en relación
su propia salud. Alabado el Cordero de Dios. Pero qué pensamiento tan positivo. Si tan solo tocara el borde de su manto. No necesitaba hablar con él. Ella estaba convencida que el hecho de tener contacto físico con el manto del maestro, su salud iba a ser restaurada, porque aquel que se cruzaba era el dador de la vida, era el dueño de la vida y de toda la creación. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Y cuál fue la causa para que se viera un efecto glorioso en la vida de esa mujer? Se mezcló entre la multitud por detrás, y entre la multitud ella veía ya cerca, y las personas se oponían porque cubrían, eran aglomeraciones tremendas en la época. Algunos rompían el techo con el fin de recibir un milagro, porque querían ver la obra del Señor realizada en sus vidas. Esta mujer, logrando, hermano, extendiendo su mano, luchando contra aquellas personas, logró su objetivo. Y sintió el alivio. La fuente de su sangre se secó, dice la palabra del Señor, y se sintió que había sido liberada de aquel azote. Alabado el Cordero de Dios, como Dios también está en esta tarde dispuesto a liberar a su pueblo, pero quiere ver una causa positiva, que nos inclinemos al Señor, que confiemos en el Señor y que verdaderamente nos fortifiquemos en la fe, creyendo que el Dios que dice pedí se os dará, no miente. No miente, hermano. Las promesas de mi Dios son eternas, son verdaderas. Así se identifica con su pueblo y con su creación. Bendito sea su nombre. Así que es bueno pedir, Aleluya. pero mantengamos en mente, hay que saber lo que pedimos. Porque si no sabemos lo que pedimos, si solo sabemos 7 cosas de 100 que pedimos, 93 van a ir a los que piden mal, al conjunto de cosas que pedimos mal, y solamente 7 van a ir a las que pedimos bien. Dios tarde o temprano nos va a responder conforme a su voluntad. Ese es el complemento de la oración, amados hermanos. No está solo de pedir y creer que ya llegó todo, no, todos accionar. El mismo maestro nunca hizo una obra así de instantánea. Aquellos ciegos querían recobrar la vista según la petición presentada al maestro, y el maestro hizo lodo con saliva y lo untó en el ojo, en los ojos. ¿Era necesario hacer eso? No, pero esa es una causa que llevó a ver la obra realizada en la vista de aquel ciego. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Independientemente, amados hermanos, cómo nos hayan enseñado, o cómo creemos, o cómo visualizamos el hecho de pedir a Dios y no queremos accionar muchas veces. Nos pasa como el que dijo el proverbista: metemos la mano en el plato, es lo máximo que hacemos, pero de ahí a la boca nos cansamos, porque es mucho trabajo. Porque somos incapaces muchas veces, aunque el Dios de lo imposible, Él siempre está dispuesto. Porque sus promesas son reales. Alabado el Cordero de Dios. Buscad y hallaréis. Sea bendito su nombre. Estamos pidiendo por un empleo, pero queremos que lo llamen. Y no tienen el número nuestro de la persona, las empresas, porque no hemos aplicado.
pero estamos pidiendo. ¿Será que tiene lógica, hermano, ese tipo de acción? No tiene lógica. En realidad, aunque sea un contratista, démosle el número, hay que pedir, porque el respaldo de Dios, no estamos diciendo que todo se le carga a usted, a mí, no, tenemos a un Dios que nos defiende, que nos respalda, que se camina con nosotros, que nos acompaña en las buenas y en las malas. La Biblia da por sentado dicha acción. Pero estamos señalando el punto de que Dios quiere ver en nosotros que por lo menos vayamos a aplicar, si estamos pidiendo, pero vamos confiando en el Señor. Pedro había pasado colando agua toda la noche y no había agarrado nada de peces. Pero el maestro llega, el que podía ayudarle, el que le guiaba. Rema mar adentro y tira la red, a la izquierda, a la derecha, al frente o atrás. Aleluya. A la derecha, le dijo. Era un punto, 3 puntos quedaban falsos, muertos, pero uno era el positivo. ¿Acaso Dios no podía hacer que esos peces saltaran y entraran a la barca de un solo? Sí podía hacerlo, mi Dios. Pero quería ver una causa que motivara a ver un efecto positivo en relación al arte de la pesca. Gloria a Dios. La solución estaba en la derecha. No estaba al frente como ellos hubieran pensado. No estaba a la izquierda ni estaba en la parte posterior atrás. A la derecha, la dirección del Eterno. Cuando pedimos y nos dejamos guiar por Él, hermanos, la bendición está ahí. El asunto es que muchas veces pedimos pero no actuamos. Buscad y hallaréis. Pero yo solo me quedo en la oración de pedir y confiando que me van a dar. Pero si no busco, Es cierto. y si lo que pedí ayer ya no me acuerdo hoy, pedí mal. ¿Será que voy a recibir lo que pedí, algo que pedí que no me acuerdo? Qué tremendo. Entré en el costal de los gentiles que piden palabrerías, pensando que van a ser oídos, que van a recibir por un montón de palabras que cuando terminó la oración ya no se acuerdan. Es el orden de Dios, amado hermano. No pretendo desanimar. Motivémonos en la fe. Activémonos en la fe. Busquemos porque Dios está con nosotros. Pero pidamos con sabiduría, con conocimiento de lo que pedimos. Seamos cuerdos. Y no pidamos mal, como dice Santiago, porque no vamos a recibir si pedimos así de esa manera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el segundo complemento, el primero es orar, ese no es complemento, esa es la promesa de Dios. Pero buscar y hallaréis es el complemento. En segundo dice, llamad y se os abrirá. Llamar. Decirle a alguien conocido, ha visto las asnas, como dijo Saúl. Y por ahí puede estar el canal que Dios quiere obrar para responder a nuestra petición. Pudiera ser el canal de la búsqueda, buscar lo que yo pido, bajo la dirección del Eterno. No es que yo produzca, que me salgan las cosas con excelencia, es el que va conmigo. Yo pedía que puede ayudarme, pero actué para recibir lo que había pedido. Así trabaja mi rey. Alabado el Cordero de Dios. El segundo canal es llamar y se os abrirá. ¿Qué es llamar? Llamar y se nos abrirá. Pero pedimos, no buscamos ni llamamos. Podemos hacer que nuestras peticiones estén nulas. Gloria sea al Señor. Marcos capítulo 10,
Versículo 46 al 49 aparece en el escenario bíblico un hombre llamado Bartimeo. Bartimeo era ciego de nacimiento. Y él no había tenido la oportunidad de poder tener un encuentro con el dador de la vida. Se oían rumores de intérpretes, de hombres que hablaban la ley, interpretaban la ley. Pero el personaje que se mencionaba que pasaba por aquellos lugares era diferente. Era Jesucristo, el dador de la vida. Gloria a Dios. Y al escuchar Bartimeo llamó su atención, porque se oía que había limpiado leprosos, resucitado muertos. Y Bartimeo quizás se imaginó: esta mi ceguera también la puede curar este maestro, gloria al Señor. Y cuando escuchó que pasaba un poco cerca, comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el Señor. Y la multitud le decían: cállate, el maestro está ocupado, hay mucha multitud por ahí, ¿cómo te va a oír? Pero él más gritaba. Le decían: cállate, él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia. El Cordero de Dios estaba emanando, estaba produciendo una causa que minutos después sería altamente efectiva en relación a su salud y su relación personal con Dios. Qué lindo el Señor. Estaba bien postulado. Cállate, más gritaba. Pero de repente la voz de la sabiduría escucha. No es que el maestro no supiera, sino el relato bíblico dice que le dijo: traiga. Y aquellas voces que lo mandaban a callar le dicen: ten ánimo, el maestro te llama. Aleluya. Había logrado motivar la voluntad del Eterno, que ahora estaba a punto de ver una obra de salud realizada en la vida. Un problema altamente grave, hermanos. Si era de nacimiento, es que nunca había visto la luz del sol. Pero el nivel de fe en Bartimeo se activó y la acción de él fue positiva, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado el Cordero de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese mismo que sanó a Bartimeo es el que dice: pedid y os dará, buscad y hallaré. El complemento: llamad, como Bartimeo llamó. Buscaba una puerta para la oportunidad de recibir el milagro. Llamó y llamó bien, y recibió el milagro del Eterno. Gloria sea al Señor. Así es como trabajan las cosas de Dios. Bendito sea su nombre. Santiago capítulo 4 verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Qué tremendo. Ahí está todo. Señor, dame para un carro. En vez de decir: Señor, provéeme un empleo digno, un empleo que no me falte. Nada, gloria a Dios, que cubra las necesidades familiares de mi familia. ¿Usted cree que Dios no nos respondería? Sí nos responde, amados hermanos. Pero el problema: tenemos una casa, pedimos otra. Tenemos un carro, pedimos otro, gloria a Dios. Y no es que sea malo tener estas bendiciones. El problema es que el corazón se llena de glotonería y comenzamos, después de pedir bien, después de caminar con Dios, a pedir mal, gloria
que se percibe a diario a nuestro alrededor. Pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Pero si pedimos algo justo, algo que necesitamos, el que dice pedid se os dará, no tardará su promesa en respondernos. Gloria a Dios. Eso dice su santa palabra. ¿La creen, hermanos? ¿La creen, hermanas? Para el que cree, todo es posible, porque es posible para Dios. Alabado sea su nombre en esta tarde. Debemos de pedir bien. Cuando Jesús envió a un pueblo samaritano, a Jacobo y a Juan, para que fueran y prepararan el terreno antes de su llegada a la evangelización de las buenas nuevas, los samaritanos no les recibieron, porque tenían más, como que iban a Jerusalén antes que quedarse en ese territorio, en ese pequeño pueblo. Más bien creo que los expulsaron a Juan y a Jacobo. Y al llegar de nuevo donde el maestro que les había enviado, el Señor, estos no nos recibieron. ¿Quieres que oremos a Dios para que caiga fuego sobre ellos y los consuma, así como Elías oró y consumió a aquellos capitanes? ¿Quieres que repitamos esta misma hazaña? Jesús les reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. ¿O qué espíritu está hablando en ustedes ahorita estas palabras? Gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a perderlo más, no a destruirlo, sino a ayudar a aquel que está metido en el lodo cenagoso. Esa es la perspectiva del Eterno, gloria a Dios. Pero nosotros los humanos, lamentablemente, cuando accionamos y producimos una causa, como en el ejemplo que hemos leído, una causa para mal, que el maestro la desaprobó, que no estaba en su voluntad. Ese ejemplo lo va a hallar en Lucas capítulo 9, versos 52 al 55. Querían enviarle fuego a los samaritanos, pero Cristo les dijo no. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir, gloria a Dios. Pero en cambio, hermanos, hubieron otros que pidieron sabiduría de lo alto y mi Dios le respondió. En el caso de Salomón, allá en Gabaón, pidió sabiduría, un corazón con capacidad de dirigir a un pueblo, porque se perfilaba como el rey de Israel. No le pidió riquezas ni destrucción de sus enemigos. Y esas dos cosas que no pidió son las que Dios le multiplicó. Porque durante los 40 años del reinado de Salomón no hubo guerras. Tampoco tuvo escasez. Fue uno de los hombres más ricos de la historia, Salomón. ¿Por qué razón? Porque pidió, se limitó a pedir con sabiduría, sabiendo lo que pedía, dirección, sabiduría de dirigir al pueblo de Dios. Y en respuesta Dios le premió con lo que no había pedido también, cumpliéndose aquella expresión que el maestro dijo, que Dios sabe de que usted, de que yo tengo necesidad, y que Él es nuestro proveedor. Y que antes que abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que necesitamos. Él está constante y Él está esperando que pidamos para respondernos. Gloria a Dios. El problema es que tenemos esta necesidad y cuando abrimos la boca en petición pedimos otra cosa que no necesitamos. Buscamos donde no tenemos que buscar el consejo. Llamamos donde no tenemos que llamar. El que lee manos, allá hay muchos despechados que ahí pasan que les lean la mano. Están llamando donde no es, amados hermanos.
Alabado el Cordero de Dios. Pero mi Dios es santo y sabe, y que sus promesas son reales. Alabado sea su nombre. Agur en el libro de Proverbios pidió el sustento cotidiano. Gloria a Dios. Leamos este proverbio que me encanta. Me gusta lo que pidió Salomón, sabiduría. Pero Agur se aplica más a los tiempos, porque nosotros no somos monarcas, no somos reyes como Salomón. Agur era un siervo de Dios, parecido a y sujeto a pasiones como las nuestras, a debilidades como las nuestras. Tenía necesidades, pero conocía de un Dios capaz de responder y de suplir todas esas necesidades. Proverbios 30, los versículos 8 y 9. Dice el proverbista Agur: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, porque somos vanidosos muchas veces. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Desde la perspectiva de Agur, el tener muchos bienes podía desviar su corazón y decir: ¿quién es Dios? Si ahora tengo todos los bienes en mi favor. Pero al tener necesidad extrema podía extender su mano y tomar lo ajeno. También no le era bien visto al proverbista. Qué excelencia de petición. Manténme con lo necesario, con lo justo, hablando con un Dios que provee todas las cosas. Eliseo dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Y Dios se la proveyó. Alabado sea el Señor. Pero hay personas que han pedido mal, amados hermanos. La hija de Herodías danzó delante del rey Herodes en su cumpleaños. Cuando aquel se sintió impactado, le dijo: pídeme lo que quieras, hasta medio reino te doy, no lo tienes que pedir. No pidió bien, sino que pidió mal. La cabeza de Juan el Bautista en un plato. Alabado sea el Señor. Pilato le dijo al pueblo, a los ancianos de Israel: es costumbre soltar a un preso. Quieren que deje en libertad a este Jesús, a quien ustedes señalan y acusan sin haber alguna causa en él, algún problema. ¿O quieren que les deje libre a Barrabás, un delincuente, un homicida? A una dijeron: suéltanos al homicida, y a Jesús, el que no tiene ningún error, crucifica. Qué tremendo. ¿Están seguros? Porque yo no veo error en él, dijo Pilato. Crucifíquenle y que su sangre sea sobre nosotros, Ellos mismos lo eligieron. y que también alcance nuestros hijos. Crucifiquen. Qué tremendo. Las peticiones equivocadas muchas veces, hermano, conllevan a grandes consecuencias negativas en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos hasta la cuarta generación. Alabado el Cordero de Dios en esta preciosa tarde. ¿Se da cuenta la necesidad? ¿Por qué tenemos que pedir bien? Pedir en la voluntad del Señor. No salirnos de esos parámetros, porque una vez más nuestra oración se va a poner en el contenedor de los que piden mal y estos no reciben. Cierto.
La promesa del que dijo pedí se os dará se mantiene activa, Es así, amén. vigente. Pero hay que pedir con sabiduría. Hay que pedir y actuar. Hay que pedir y llamar. Hay que pedir y buscar lo que pedimos bajo la dirección de Dios. No es que usted, hermano, vaya directo a la petición si usted no va con la dirección de Dios. La parte del Eterno es guiarlo hasta el objetivo por el cual usted está pidiendo, con una dirección impresionante que no falla. Si usted pide y ve sus propias fuerzas, obviamente no va a llegar al objetivo, o son muy pocos los que llegan. Pero cuando vamos con la dirección del Eterno, esa petición, esa oración no falla. El que dice pedí se os dará, responde la petición de su pueblo. Gloria sea al Cordero de Dios en esta noche. La oración y el complemento. Muchos creyentes neófitos conocen de la oración y saben que la oración se define como hablar con Dios y pedirle que nos supla las necesidades. Pero muchas veces los creyentes neófitos y viejos también conocemos que hay que orar, pero no buscamos, no llamamos, pero queremos recibir. Y ahí hay un contraste, Como el publicano. según la palabra del Señor. No lo que yo quiero ni hubiese deseado expresar, hermanos, para que no sea como balde de agua fría en la vida del creyente que ora con fe ferviente. Pero necesitamos conocer los principios bíblicos, cómo Dios presentó, hermanos, la actividad de la oración y qué tan efectiva es orando y actuando. En algunos casos no estamos diciendo que Dios no obre. Si Dios puede obrar, Él puede hacerlo, como lo hizo el caso de Pedro. Pero no todos los días ocurren ese tipo de obras sobrenaturales. Para Dios no hay nada imposible. Es probable que ocurra, pero estamos viendo la manera correcta, como de una manera estándar, de una manera corriente se ha venido dando a lo largo de la historia, y cómo los profetas, los apóstoles y los creyentes, hermanos, de la historia del pasado se han venido moviendo y cómo han venido recibiendo de parte del Señor, porque Dios no miente, Él es verdadero. Para terminar, si quiere abrir la Biblia, Juan capítulo 16, el versículo 24. Gloria al Señor. La oración, la llave del creyente, la dirección que no falla. Juan 16, 24 dice el Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué cosa vamos a recibir? Para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso el Dios que a quien servimos, amados hermanos. Aparte de que se compromete a que vamos a recibir lo que pedimos, Él sabe que si recibimos va a haber un gozo, un complemento de gozo en su vida, en mi vida. Y como Dios es bueno, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Porque hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid más para que vuestro gozo sea cumplido. Pero sabed lo que pedís. No pidas con palabrería y al terminar la oración no te acuerdas de lo que pediste, porque esas oraciones pedimos mal, o pedimos lo que no necesitamos, lo que no es prioridad en nuestra vida. También va al recipiente de las oraciones que pedimos mal. Pero en las que pedimos bien, en las que pedimos en la voluntad del Señor, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. La oración
y su complemento es el tema, amados hermanos. Llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos en esta tarde, nuestro amado pastor, con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, en esta tarde damos gracias al Señor por la palabra. Hermanos, consejos claros, alabado sea Dios en esta hora. Vamos a orar en esta tarde, darle gracias al Señor. Padre, gracias en esta hora, Dios amado, por su palabra, Señor. En esta hora, gracias, Dios mío, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia, Señor. Glorificamos su nombre, Señor, en esta tarde. Gracias, gracias, Cristo de la gloria. Gracias por ser tan bueno, Dios mío. Gracias por habernos concedido esta oportunidad de estar en su casa, de darle ofrenda de labios a usted, Padre Celestial, en este momento, Jesús. Eres bueno y eres maravilloso, Rey de gloria, en esta tarde, Dios mío. Padre, mira estas almas que están aquí con nosotros en esta tarde, Señor. Le pedimos por ellos, Señor, que sea usted, Padre, haciendo la obra en ellos, Dios mío, tocando sus vidas, Señor, administrando sus vidas, Señor, esta tarde. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre Celestial, Dios mío, ya que usted, Padre Celestial, ha dado la oportunidad, Dios mío, que puedan acercarse a esta casa y venir, Señor, a escuchar su santa palabra. Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, obra en gran manera, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Glorificamos y exaltamos su nombre, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Liberta, salva, Señor, esta tarde. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, porque el tiempo, Dios mío, de salvación no ha pasado, Señor. Dios mío de la gloria, oramos por esta vida necesitada de usted, Padre Celestial. En esta hora, esta vida necesitada de escapar, Señor, del juicio que viene para este mundo, Señor. Obra en gran manera, Dios mío, en esta tarde, Señor. Mientras la iglesia ora, siempre, hermano, vamos a hacer el llamado a los amigos en esta tarde. Amigo que ha venido en esta preciosa hora, es un momento especial, un momento maravilloso, que pueda venir al camino del Señor. Alguien de los amigos esta tarde quisieran tener ese encuentro con Jesús. Los amigos en esta hora quisieran decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Este es un momento especial, este es un momento glorioso, amigo querido, en esta tarde. Venga Jesús. Él solamente quiere llegar especial en esta preciosa hora. Hubiera alguien de los amigos, hubiera alguien en esta tarde, de los jóvenes que están aquí en esta preciosa hora. No hay nadie en esta tarde. Vamos a orar por aquellos que están enfermos. Allí donde usted está, allí donde usted está, solamente creámosle al Señor esta tarde.